La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, cuidado, los maestros del mal abundan. Hoy, nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Cada uno de nosotros como cristianos y soldados militamos en el ejército de Dios. Y tenemos que hablar del enemigo con quien mantenemos una batalla constante. Una situación que parece no ha sido entendida es que los hijos de Dios nos encontramos en una guerra que se está desarrollando no cuerpo a cuerpo, sino a nivel espiritual. Y si los deberes y responsabilidades normales no se cumplen fielmente, pues no podrá haber victorias espirituales en las esferas de las conquistas cristianas. Frecuentemente nos preguntamos por qué si hay una correcta enseñanza de las doctrinas bíblicas, al mismo tiempo hay un nivel de vida espiritualmente bajo, aún en personas que tienen larga vida de congregarse. Porque da la impresión que saben mucho. ¿Será que todo lo tienen acumulado en la mente, pero no lo aterrizan a su vida práctica? Porque permítanme decirles, es muy peligroso creer que lo único que necesitamos es acumular conocimientos y utilizar un argot que exprese elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana. Y al mismo tiempo vivir vidas cristianas descuidadas y negligentes. Esto implica que no se ha entendido el lugar donde realmente se libra la batalla espiritual. Erróneamente se cree que el enemigo espiritual del soldado cristiano actúa en lugares de dudosa reputación, pero no es así. La principal área de actuación de nuestro enemigo se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarle. Y con esto yo me estoy refiriendo a los círculos cristianos, a la iglesia, concretamente en las congregaciones. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí donde una congregación cristiana se apoya en la palabra. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir y por lo tanto donde se desarrolla la lucha espiritual, sin obviar, por supuesto, los lugares de dudosa reputación. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál era el lugar más peligroso donde se podía estar cuando Jesús fue arrestado? Porque no crea usted que era entre los fariseos. Tampoco entre la sociedad donde abundaban los maleantes y criminales. No, el lugar más peligroso era el lugar donde se encontraba Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí era donde aquella noche se encontraba Satanás. Y nadie lo veía porque era un espíritu. Lucas 22, 3 y 4 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Allí estaba el enemigo. Si hoy lo pudiéramos escuchar, estamos seguros de que tanto Judas Iscariote como Simón Pedro, que también se encontraba reunido con ellos, nos darían testimonio del hecho que aquel era el lugar más peligroso, el más vulnerable para estar aquella noche en Jerusalén. Así nosotros necesitamos reconocer el lugar donde se está desarrollando la batalla espiritual. Todo cristiano que pretende ser fiel al Señor debe saber que tiene enemigos invisibles y que hay batallas que luchar y victorias que conquistar. Es como cuando los hijos de Israel entraron en Canaán. Allí había enemigos a quienes tuvieron que enfrentar y batallas que tuvieron que luchar. Así nosotros como cristianos estamos, espiritualmente hablando, obviamente, implicados como soldados en esa lucha permanente mientras estemos en esta tierra. El enemigo ya ha sido identificado y ahora la guerra la tenemos frente a nosotros. Porque díganme si no es cierto que muchas veces, aunque no los provoquemos, tenemos problemas. Y es natural. Estamos en conflicto.
porque estamos peleando una guerra espiritual. Y no lo decimos con temor, porque tenemos la promesa del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, haciéndonos más que vencedores. Aunque claro, esto no es una licencia para tomar a la ligera los desafíos que nos presentan cada día. Por eso Efesios 6, 11 y 12 nos dice Pablo allí, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para tener ahora una visión panorámica, digamos, de la situación que se describe, dice el verso 11 que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Ya sabemos cuál es la armadura: el casco, la coraza, el cinturón, la espada, la presto, o sea, las sandalias del evangelio. Esa es la vestidura. ¿De qué está hablando Pablo? Aquí cuando nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios porque para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿De qué nos estaba hablando? Pues de la maldad espiritual, de todo aquello que es satánico, que tiene su origen precisamente en Satanás. Por ello en el verso 10, antes a este dijo, por último, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros jamás vamos a poder derrotar al diablo con nuestras propias fuerzas. Nunca. Por eso ni siquiera lo enfrentemos. El Señor es el único que puede proporcionarnos el poder que necesitamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo continúa diciendo que el enemigo contra quien tenemos que luchar no es humano, es espiritual. Por lo tanto, la guerra también es espiritual. Solo la armadura de Dios puede resistir la estrategia y ataque de Satanás, que tiene toda clase de armas. Y sus armas son todo aquello que a nosotros nos llama la atención, aquello que nos gusta, aquello que nos hace ojitos. Y si queremos vencer en esa lucha, necesitamos un sistema de defensa eficaz. Es por ello que es muy importante reconocer que no luchamos contra un enemigo humano, que nosotros no tenemos que luchar con otras personas. El enemigo de cada cristiano es otro y es contra quien hay que luchar. El camino hacia la victoria es obedecer vistiéndonos de toda la armadura de Dios para poder resistir. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ya somos hechas nuevas personas. Por lo tanto, todo aquel mugrero, aquella inmundicia que traíamos, con lo que estábamos revestidos, ya fue quitado de nosotros. Y ahora nos hemos puesto la armadura de Dios. Pero esa armadura, hagan de cuenta que viene siendo como nuestra piel. Yo nunca he visto a alguien que se quite la piel para dormir o a alguien que se la ponga para salir. No, la piel ya la trae. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la necesitamos? Para que podamos resistir los embates del enemigo. No es una pijama que nos ponemos en la noche y nos quitamos en la mañana. Ya lo he dicho muchas veces, esto ya está muy trillado. Es algo que debemos de traer de por vida, constantemente. El camino hacia la victoria es obedecer vistiéndonos de toda la armadura de Dios para poder resistir. Nosotros no debemos de ignorar que al encontrarnos en una batalla espiritual, Satanás tiene en sus filas a sus fuerzas demoníacas organizadas por categorías. Fíjense nada más qué disciplina tiene ese ser, ese ente diabólico. Es muy inteligente, él organiza sus fuerzas y las mantiene bajo control porque sabe que solamente así puede lograr lo que quiere. Y es contra esas fuerzas espirituales de maldad
contra quienes nosotros estamos luchando. Y eso lo estamos luchando los cristianos. Los otros no. Los hombres sin Dios, los moradores de la tierra, esos no están luchando. Ellos hacen lo que el diablo quiere y son felices. O por lo menos aparentan ser felices. Pero nosotros no. Nosotros sí tenemos una lucha constante porque va en contra de nuestros principios. En contra de lo que nos enseña la palabra. Y Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De verdad, cuando tenemos problemas con alguna persona, no es la persona, no es ella. Es una posesión demoníaca que ya tomó poder sobre ella. Por eso la lucha no es contra alguien de carne y hueso, es una lucha contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo que está lleno de oscuridad. Así es nuestra guerra. Hay un mundo demoníaco alrededor nuestro y se está manifestando en nuestro tiempo. Y si hubiera dicho esto en nuestra época, créanme que me habrían quemado viva, acusada de ser bruja por lo que estoy diciendo. Miren, en lo personal me gusta ver de vez en cuando películas antiguas de gladiadores. Y me gusta observar. Y veo que al principio la característica de su vestimenta eran las armaduras de cuero grueso. O sea, grueso así. Yo no sé de qué animal serían, pero era cuero grueso. Posteriormente cambiaron a las armaduras hechas de hierro. Pero nuestros tiempos son muy diferentes. Y es obvio. Las guerras y por lo tanto las armas ya no son iguales. ¿Será por eso que hay personas que en su ignorancia de la profecía bíblica se preparan para un posible, muy posible? Ya no es remoto, ya no es nada más de una suposición, no, ahora sí es posible. Un posible conflicto con armas no convencionales. Y construyen búnkeres repletos de alimentos y todo tipo de cosas que creen que van a necesitar. Otros, ternuritas. Prefieren ir a habitar a otros planetas. Pero lo más triste es que también los hay cristianos que tratan de hacer lo mismo. Y no se preparan para lo más importante, que es la lucha que tenemos contra el mal. La lucha que tenemos contra Satanás. Y miren lo que dice Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, o sea, hasta la tumba, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Como que el Señor sabía, ¿no?, cómo iba a ser la actuación de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Miren, hay dos cosas que causan terror a los malvados. Una es la omnipresencia y la otra es la inmutabilidad de Dios. La omnipresencia es que Dios está en todas partes y ni la muerte nos puede separar de Él. Y la inmutabilidad es que Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estas dos verdades, para nosotros los cristianos, son un consuelo, pero es pánico para los malvados. Por eso muchos potentados están llegando a extremos para evadirse de lo que viene. Pero Dios no cambia de forma de pensar, nunca cambia. Y el mismo que anduvo por el mar de Galilea y que fue tan compasivo con la gente, es el mismo de hoy. Y a cada quien dará lo que le corresponda, se esconda donde se esconda o se meta donde se meta. Yo espero que en nuestro caso particular no nos preocupemos tanto por nuestra seguridad física al grado que descuidemos lo más importante, nuestra seguridad espiritual. Para no olvidarnos, tenemos que recordar que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El texto enseña que estos poderes están bien organizados. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Los principados. ¿Qué son los principados? Bueno, los principados en rango y en orden son los primeros. Un principado es lo más alto dentro del ejército de las tinieblas.
Ellos obtienen su poder directamente de Satanás y son las entidades de mayor rango del ejército de Satanás. Los principados influyen en los asuntos de la humanidad. Un principado puede tomar un país, puede tomar un pueblo entero. También es una entidad demoníaca que puede tomar toda una nación porque esa es su misión. Ahí ven ustedes a los que están allá en Medio Oriente, cómo están enrabiados. Por cierto, que ya están diseminados por gran parte del mundo. Ya en muchos países de Europa ya no saben qué hacer con ellos. Son los que luchan contra Israel. Son una entidad demoníaca. ¿Por qué? Porque ya están tomados por un principado de las regiones celestes. ¿Qué están haciendo esos principados? Están influyendo, impactando leyes y políticas. Con frecuencia atacan líderes mundiales y cuando se levantan jefes de Estado que violentan los derechos humanos de sus ciudadanos y hacen lo que quieren, es porque están siendo apoyados por principados. Los principados también toman corporaciones e instituciones mundiales para destruir las cosas de Dios. Por eso hay muchos organismos que se levantan en contra de la familia. Fíjese, como les digo, hay muchos organismos que se levantan en contra de la familia. Esos son los principados. Pero la familia realmente está recibiendo un ataque brutal por todos lados. Y ahorita también vamos a ver que sigue, que son las potestades. Las potestades son espíritus demoníacos a quienes los principados les delegaron su autoridad jurisdiccional. Digamos, yo estoy aquí en una nación, pero tú aquí estás en un municipio o en un estado, digamos, como lo conocemos así, ¿verdad? Por acá en nuestro país. Pero no solo eso. Las potestades también fueron creadas para afectar áreas como gobiernos, leyes y educación. Y lo más lamentable, afectando sistemas establecidos por Dios como la iglesia, la familia y el matrimonio. Porque eso fue idea de Dios, la familia fue idea de Dios, el matrimonio fue idea de Dios, la iglesia, Cristo la vino a formar. Y ante esto basta con ver a gobernantes autoritarios violando flagrantemente leyes internacionales que rigen a los pueblos. Vemos también la educación adoctrinadora para que la gente no piense, sino que actúe como borreguito, siguiendo los lineamientos que les marcan. Por eso es muy importante leer para que no vengan y nos laven el coco. A la iglesia ahora están como centros de espectáculo y avalando la conducta de quienes usan la bandera de 6 colores, a las mujeres del pañuelito verde en la mano derecha y aceptando el matrimonio igualitario. Y digo que en las congregaciones porque la vez pasada fui invitada a una congregación solo porque iba a estar en el pole, o sea, en el palo, la nuera de una persona que me invitó para que la fuera a ver. Yo dije, ¿yo qué voy a ir a ver eso si yo no voy a esos lugares? O sea, ¿qué diferencia hay entre una congregación cristiana y un burdel? Yo no los conozco, pero supongo que así eso es lo que hacen. Entonces, imagínense ustedes eso dentro de la iglesia. Metieron al circo a la iglesia y ahora ya no saben cómo sacarlo. Otra entidad que es atacada es la familia, que se ha convertido en un monstruo. ¿Y por qué? Porque ya no tiene cabeza. Cada quien hace lo que le parece. No hay autoridad. Desde que la mujer empezó a trabajar fuera de su casa, allí el hombre ya perdió toda autoridad, porque no supo adoptar su papel de hombre, de cabeza de la familia. Y en cuanto al matrimonio, pues la falta de lealtad a la pareja se ha vuelto tan cotidiana que es aceptado como normal. Pero ¿quién lo acepta como normal? Pues una sociedad en decadencia. Y no hablo solamente del varón, también hablo de la mujer, porque la mujer también le pone su corona al hombre. Bueno, ya hablamos de dos, hablamos de los principados y de las potestades. Ahora vamos a hablar de los gobernadores de las tinieblas.
Los gobernadores de las tinieblas son responsables de cegar la mente de las personas y el respeto a la verdad para facilitar la maldad e iniquidad dentro de naciones y pueblos, manteniendo a las personas en un estado de oscuridad. Así lo enseña ¿quién? Segunda a los Corintios 4:4. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De veras que Dios no se equivocó, ¿eh? Todo lo tenía Él milimétricamente medido. Por último tenemos las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son espíritus depravados, pervertidos y corruptos que influyen en las naciones. Son demonios en la esfera celestial que están a cargo de los asuntos religiosos. En Daniel se les llama lo que retiene las bendiciones de Dios. El hecho de que hay un enemigo espiritual que vencer está bien ilustrado en el capítulo 10 del libro de Daniel. Allí dice que Daniel había estado orando durante 3 semanas. Vamos a leer Daniel 10, 2 y 3 y el versículo 13. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Finalmente vino un ángel y le tocó diciéndole, o sea, ese es en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 10 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y que quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense, el reino de Persia. ¿Saben ustedes quién era Persia en la antigüedad? Irán. Yo ahí se los dejo para la reflexión nada más. Aquí leemos cómo el ángel estaba en conflicto con un demonio. Estaba teniendo una batalla espiritual. Así nosotros igual. Hoy tenemos una lucha similar. Cuando el texto habla de las regiones celestes, se refiere a lo que se denomina segundo cielo. Ahí está plagado de huestes espirituales de maldad que habitan allí y tienen una particular misión: obstaculizar los propósitos de Dios que son desatados desde la tierra en oración por sus hijos y mantener en oscuridad a las naciones y a las personas. Y si ustedes se fijan, esas huestes espirituales de maldad están entre nosotros, entre la atmósfera aquí, que el cielo que se ve. Ellos están en el segundo cielo que nosotros no vemos y en el tercer cielo está Dios. Entonces ellos son los encargados de detener las bendiciones. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, seguimos leyendo su palabra, seguimos con fe, buscándolo de corazón, obedeciéndolo de corazón, haciendo su obra, Él va a derribar todo obstáculo. Y lo que nosotros estamos deseando, estamos pidiendo, el Señor nos lo va a conceder. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Parte del sistema del mundo que en el Nuevo Testamento se describe como el presente siglo malo, se debe en gran parte a la actividad de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según a los Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diablos y demonios son espíritus sobrenaturales que poseen la misma naturaleza de su padre Satanás y pueden poseer al hombre y su mente. Pero es allí donde debemos echar mano del casco de la armadura y hacer lo que nos enseña el texto. Miren, definitivamente la lucha de Satanás es porque quiere tomar nuestra mente para dominarnos y hacernos sus esclavos.
Y la primera señal que un demonio ha entrado en una persona es que adopta actitudes que antes no tenía. Pero déjenme decirles, los demonios no entran al hombre si éste no le abre puertas. Y menos si no le da autoridad. Y aunque este es el rango más bajo, también con él tenemos que luchar. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que el hombre, la persona, es quien le abre puertas a Satanás y le da autoridad. Cuando acepta las cosas de Satanás, le da autoridad para que él lo subyugue. Por eso nosotros tenemos que luchar con nuestra mente. Cuando venga un pensamiento a nuestra mente, inmediatamente llevémoslo a la obediencia a Cristo. Inmediatamente. Empecemos a pensar en las cosas de Dios. Empecemos a pensar en las cosas del Señor. Recordemos versículos. Por eso es muy importante que leamos la palabra, que recordemos los textos, para que llegado el momento echemos mano de ellos. Por otra parte, frecuentemente tenemos la impresión de que si vemos a una iglesia bien instalada en su propio edificio, con una buena asistencia a los cultos y con una situación financiera holgada, entonces todo va bien. Pero hay que preguntarse, ¿los miembros de esa congregación están siendo enseñados en el conocimiento de Cristo? Como dice segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estarán haciendo eso? ¿La palabra de Dios está siendo enseñada fielmente? Porque en una congregación fiel no tiene que haber tendencia a seguir las visiones humanas del pastor, sino el ejercicio de desarrollar una buena relación entre los miembros que son hermanos en Cristo. Recordemos que nuestra familia no es carnal. Nuestra familia nada tiene que ver. La sangre no hace familia. La sangre humana la hace la sangre de Cristo. ¿Por qué? Pues porque donde hay un espíritu de crítica o amargura o resentimiento, el Espíritu de Dios no puede actuar. Entonces, la verdad es que las apariencias y los números en asistencia no son indicativos fieles de la realidad espiritual de las personas, de esa congregación. Pero es porque no hay conciencia que se está llevando a cabo una guerra espiritual y de que las personas necesitan estar fundamentadas en la palabra de Dios. Por ello es que muchas personas están siendo arrastradas por toda clase de sectas con creencias falsas. Apenas les dicen, oye, fíjate que allá está el apóstol, no sé qué, está sanando a la gente. Está diciendo que vayamos y que mira, como que si los milagros se ofertaran. Ahora, yo les voy a decir una cosa, que no, los milagros no siempre se ven. Los milagros no siempre son algo que todo mundo ve. Cada quien sabe cuando Dios lo que considera milagro que el Señor le haya resuelto. Yo he considerado milagros, cosas que el Señor nos ha resuelto, que no estaba en nuestras manos, que era imposible que se pudieran solucionar. Y el Señor nos los ha concedido. Pero ¿saben por qué hay confusión en las personas? Porque la palabra de Dios parece ser la más ausente en algunas congregaciones que se dicen cristianas. Por eso surgen esas dudas, por eso existe la confusión. Y evidentemente esta es la obra del enemigo espiritual. Ahora les pregunto, ¿ustedes están haciendo frente a dificultades, a hechos inexplicables o difíciles de aceptar, situaciones que parecen no tener solución humana? Si es así, yo les invito a que se dirijan a Dios en oración. Y no le digo que le reclamen su guía, su consuelo, su fuerza, como muchos pseudopastores aconsejan. Yo lo invito a que siga lo que nos enseña Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque como vemos, Satanás tiene un grupo bien organizado y jerarquizado para manipular acontecimientos del mundo. El sufrimiento, el dolor y las tragedias de la vida forman parte de su obra en la sombra. Satanás es la causa de los grandes problemas del mundo actual.
Y claro que Dios lo está permitiendo, pero lo está permitiendo por cómo está el mundo. Pero para nosotros definitivamente es ganancia que tengamos al enemigo localizado y bien identificado. Porque nuestro enemigo ha sido desde el día que el hombre cayó en pecado. El diablo se ha opuesto al cumplimiento del propósito de Dios en la vida del ser humano. Y el pecado es la puerta que usa el diablo para atormentar a la humanidad y crear la guerra que continúa hasta el día de hoy. ¿O a poco no es verdad que en la actualidad el demonismo es un tema popular que se expone abiertamente en los medios de difusión? Hay sectas y hasta iglesias satánicas en las que suceden fenómenos muy extraños. A veces nos preguntamos si esos fenómenos son reales o no. Y si usted no cree, pues yo le pido que abra bien los ojos para ver lo que está ocurriendo a su alrededor. Muchas personas están siendo arrastradas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Eso es porque hay fuerzas espirituales actuando en el mundo. Son fuerzas malignas actuando contra la iglesia. Fuerzas obrando contra los cristianos, contra Dios y contra Cristo. No trate de minimizar los hechos. Eso está ocurriendo. Y usted y yo, humanamente hablando, no estamos a la altura de ellos. Porque es Satanás quien encabeza las fuerzas demoníacas, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que como aprendimos hoy, nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Mantengámonos fieles en oración, siendo conscientes que toda oración levanta una guerra que ni nos imaginamos. Pero solo los valientes de Dios no ceden a la presión. Y nosotros no cedemos. Sigamos adelante militando en el ejército de Dios, comandado por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y si usted tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Ya terminó el estudio. Ahora empieza el servicio. ¿Qué vamos a hacer? A orar y a orar. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.